¿Ya lo tenemos? Amén. Bien, entonces vamos a darle observación a la palabra de Dios, Evangelio según Juan, capítulo 2, versículo 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha en vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Lo primero que observamos que nos dice el pasaje que acabamos de leer, entrando nuevamente en el contexto, recordamos que el Señor Jesucristo se encontraba en unas bodas en un lugar llamado Caná de Galilea, que estando en estas bodas se presenta un imprevisto, un inconveniente, y es que observábamos en la clase anterior que las fiestas en aquellos días se prolongaban por largos días. ¿Y qué ocurrió? ¿Cuál fue el infortunio que ocurre en estas bodas? Se terminó el vino. María, la madre del Señor, le hace una petición, le dice: no tienen vino. Y recordamos la respuesta del Señor: mujer, ¿qué tienes conmigo? Mi hora aún no ha llegado. A pesar de la respuesta, vemos que el Señor va a obrar el milagro. Y dice aquí el versículo que acabamos de leer que se encontraba allí, en ese lugar, habían 6 tinajas de piedra para agua. Y dice también el texto que cada una de esas tinajas podía contener 2 o 3 cántaros. El cántaro judío era un recipiente en el cual se podían almacenar hasta 30 litros de líquido. Entonces, si entendemos que un cántaro tenía 30 litros, entonces, ¿cuántos litros podrían caber en cada una de esas tinajas de piedra? 60 a 90. Correcto, de 60 a 90 litros de líquido. Y nos menciona el número específico de las tinajas. Dice que eran 6. 6 en la Biblia es un número que simboliza y representa el esfuerzo humano. ¿Recuerdan qué día de la creación fue creado el hombre? ¿Cuál? El día sexto. Por eso también en Apocalipsis habla del número de 6 y dice que es número de hombre. El número 6 representa el esfuerzo humano. Y vemos aquí que este anfitrión realmente hizo un esfuerzo para proveer lo necesario
para todo lo que requería las bodas. Pero llegó un momento en donde su esfuerzo humano no le alcanzó. Y ahí en ese momento es cuando el Señor Jesucristo obra. Es semejante a cuando una persona se está ahogando. ¿En qué momento actúa el salvavidas? Cuando alguien está allá batallando dentro del agua y se está ahogando, ¿en qué momento la persona que le va a salvar la vida entra en acción? ¿Cuándo? Cuando ya no puede más. Cuando ya no puede más, cuando ha perdido completamente las fuerzas. ¿Por qué? La persona que se está ahogando puede ahogar al que se mete a rescatarlo, y eso pasa muchas veces, ¿no? Alguien ve que se cayó al agua, se bota también a rescatarlo y resulta que se ahogan los dos. A veces hasta 3 ha ocurrido, ¿sí? Porque la persona está ahí con todas sus fuerzas y seguramente no deja actuar al que sabe nadar. ¿Sí? Entonces había alguien por ahí ahogándose y le dijeron al salvavidas, ¿pero por qué no hace nada? Digo, no, es que hay que esperar un momentico a que pierda las fuerzas. Y el Señor actúa de la misma forma. El Señor entra en la escena, hace algo cuando nosotros hemos perdido toda autosuficiencia, y solo en ese momento Cristo puede revelar su poder y ser glorificado. 6 tinajas de piedra eran más o menos unos 540 litros. Digo más o menos porque no estamos hablando de cantidades exactas. Algo así como unas 2500 copas. Entonces vemos que la cantidad fue realmente una provisión abundante. Ahora dice que estas tinajas se utilizaban o se empleaban conforme al rito de la purificación. ¿Recuerdan que los judíos tenían la costumbre de lavarse constantemente? Ellos se lavaban las manos muchas veces antes de comer, lavaban los utensilios, estaban constantemente haciendo abluciones, que son lavatorios. Y siempre que sentían que algo les contaminaba o veían por la ley que algo les contaminaba, ellos iban y se lavaban. No necesariamente porque estuviesen sucios, sino era algo ceremonial, para quedar oficialmente limpio. Entonces, por decir algo, recordamos cuando un judío tocaba o tenía contacto alguno con un cadáver, solo hasta después de un lavatorio ceremonial esta persona era declarada limpia. Entonces había mucha agua en esas tinajas, cabía mucha agua, porque se utilizaban para todos estos lavamientos, todos estos lavatorios. Algo que podemos ver aquí es que los judíos eran muy meticulosos en los asuntos de las cosas externas, de la religión ceremonial, pero se olvidaban de lo más importante. A ellos el Señor más adelante les dirá: ustedes son hipócritas, porque limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Una religión que solamente se cuida en las cosas externas, en las apariencias, pero que no trata el problema desde adentro, no sirve para nada. No sirve para nada. Entonces vemos que estas tinajas podían
almacenar mucha agua, bastante, y que todo esto se hacía, como ya lo dije, para todos estos lavatorios, todos estos lavamientos. Juan el Evangelista hizo este comentario para que nosotros pudiéramos entender un poco más el contexto. Versículo 7. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Los sirvientes llenaron las tinajas de agua y dice que lo hicieron ¿hasta dónde? Hasta arriba, hasta el borde. Vemos también aquí al Señor Jesucristo utilizando y empleando las cosas que tenía a disposición. Y siempre Él lo hizo de esa forma. Cuando Él iba a realizar un milagro, siempre empleaba lo que tenía a disposición. ¿Recuerdan cuando multiplicó los panes y los peces? ¿Cuántos panes, cuántos peces había? 5 panes, 2 peces. 5 panes y 2 peces. Un niño por allá salió con 2 pececillos y bueno, eso fue lo que el Señor utilizó, pero pues igual, si no hubiese habido nada, de igual forma también podría hacerlo, ¿no? Igual que si en estas tinajas no hubiese agua, el Señor hubiese también podido haber hecho provisión de vino, ¿no? Pero el Señor utilizaba los recursos que tenía. Ahora vemos algo interesante también, es que todo aquel que trabaja para el Señor debe escuchar su voz, hacer lo que Él dice y dejarle a Él el resultado. ¿Qué hicieron los sirvientes? Llenar. Ellos no convirtieron el agua en vino. Ellos simplemente actuaron en obediencia al Señor y le dejaron a Él lo que solamente Él podía hacer. Ahora, algo interesante que también vemos aquí que nos dice el texto es que fueron los sirvientes y no los discípulos los encargados de llenar las tinajas de agua. Podemos ver también que dice que lo hicieron hasta arriba, y eso deja completamente anulada cualquier posibilidad de que se rindiese un líquido o que se le echase otra cosa a esas tinajas, porque ya estaban llenas de agua. Ahora, parece ser que este milagro de convertir el agua en vino era muy utilizado por algunos encantadores en los templos paganos, los cuales utilizaban una jarra que tenía como una recámara, y ellos le decían a la persona: ¿qué quiere? ¿Agua? Le regaba agua. ¿Qué quiere? ¿Vino? Le regaba vino. Se había convertido como en un truco de salón, algo así como hoy en día el mago que saca el conejo del sombrero. Era algo común. Pero vemos que el Señor Jesucristo realizó el milagro sin tocar las tinajas. Vemos que fueron los sirvientes los encargados de llenar las tinajas de agua, sacar la muestra y llevársela al maestresala. El Señor Jesucristo hizo realidad algo que otros solamente podían simular. Como ya lo dije, era un truco. Pero el Señor Jesucristo lo hizo real y verdadero. Versículo 8. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. El Señor Jesucristo aparece aquí mandando en todo, pero sin Él mismo tocar nada. Sacad y llevadlo al maestresala. En ese momento es cuando ocurre el primer milagro público en el ministerio del Señor Jesucristo. En ese momento el contenido
de las tinajas, que era ¿qué? Agua, se convirtió en vino. Aquel por quien fueron hechas todas las cosas estaba haciendo uso de su omnipotencia. Para obtener vino se hacía necesario de un proceso largo. Había que trabajar la tierra, sembrar, cultivar, esperar a que la planta creciera, luego a que diera fruto. Ese fruto de la vid es la uva. Cuando ya la uva estaba en su punto, la debían recoger. Luego debían almacenarla en un sitio que llamaban lagar, en donde iban allí y la pisoteaban, para que después de ser pisoteada fuera exprimida y de ahí salía el jugo de la uva, el vino. Luego era almacenada en recipientes de madera y colocada también por un largo periodo de tiempo para que ese vino fuese fermentado. Entonces no era algo así tan sencillo obtener vino. Pero el Señor Jesucristo hace uso de su poder y lo hace para su propia gloria y convierte de una manera instantánea y sorprendente este agua en vino. Ahora vemos que el vino en el que el Señor provee milagrosamente en esta ocasión no era un vino cualquiera, sino era el mejor. Era un vino de excelente calidad. Un profesor ateo se encontraba delante de su clase con un jarrón lleno de agua y unos extraños polvos. Y vertía el polvo en el recipiente y el agua se convertía en agua roja. Y luego agregaba otro polvo y el agua se hacía nuevamente transparente. Y le decía a sus estudiantes: como pueden observar, soy mucho mejor que Jesucristo como mago. Entonces por allá un estudiante que era creyente se levantó y le dijo: está muy bien, profesor, pero ahora beba de su vino. Y aquel hombre dijo: no lo puedo hacer, ¿no ve que lo que estoy utilizando acá son elementos tóxicos? Y el joven le dijo: correcto, profesor, muy bien ha dicho. Esa es la gran diferencia entre usted y mi Señor Jesucristo, que mientras el Señor con su vino nos ha brindado felicidad y bendición por más de 2000 años, mientras que usted con el suyo nos envenena. El maestresala del que se habla aquí era la persona encargada de la fiesta. Era, por decirlo así, el jefe principal del banquete. Él presidía y supervisaba todo lo que acontecía y era un personaje común en las fiestas de los griegos y los romanos. Versículo 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Entonces este jefe del banquete, este administrador o encargado principal, probó aquel vino de primerísima calidad y se dio cuenta que había ocurrido algo particular. El testimonio de este hombre tiene como objetivo demostrar la realidad del milagro.
Ahora, algo que también podemos ver en este acontecimiento es que el Señor Jesucristo no hizo un show con aquel milagro. Porque el pasaje que acabamos de leer dice que el maestresala no supo nada de lo que había ocurrido con el agua y las tinajas. El Señor no hizo un show como sí lo hacen los milagreros de la actualidad, ¿no? ¿Se han visto en algunas partes? ¡Milagro! ¡Aquí un milagro! La gente tiene que hacer un show, ¿sí? Cuando realmente no ha pasado nada. Pero el Señor hizo un verdadero y auténtico milagro y el maestresala no supo lo que había pasado. Sencillamente él tomó por medio de sus sentidos, probó y había un vino puro de primerísima calidad. Vino del bueno. De tal forma que llamó de inmediatamente al esposo. Y aquí también tenemos una reflexión y una aplicación para nosotros. Cuando hemos probado en nuestras vidas lo que Jesús ha hecho, no debemos permanecer en silencio. Al igual que como lo observamos en el capítulo 1, Felipe y Andrés apenas tuvieron esta cercanía a Jesucristo, ellos corrieron a buscar a otros para hablarles lo que el Señor había hecho. Así debe ser también en nuestras vidas. Una vez que hemos experimentado lo que el Señor ha hecho en nosotros, ¿cuál debe ser nuestra primera actitud? Dar testimonio del Señor, dar testimonio de Cristo. Algo de lo que también podemos pensar aquí es en lo que enseña la falsa doctrina del catolicismo cuando habla de la transustanciación. ¿Alguien sabe qué es eso? En el catolicismo, cuando se habla de la transustanciación, ¿no? El vino es sangre de Cristo y la hostia es carne. El cuerpo, la carne del Señor. Entonces ellos dicen, esta copa que tenemos aquí, este vino que vamos a tomar, es la sangre de Cristo. Pero se lo toman y el vino sigue siendo vino. En ningún momento se convierte en sangre. El pan en ningún momento deja de ser pan. Distinto a lo que ocurre aquí. El maestresala prueba el agua y no era agua, ni agua mezclada con vino. Era realmente vino. Entonces, qué equivocados están cuando dicen que deben creer algo que no pueden percibir por medio de sus sentidos. ¿Sí? Es algo absurdo porque la palabra de Dios no nos enseña a creer esa clase de cosas. Versículo 10. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Generalmente la costumbre era de servir primero el buen vino. ¿Por qué razón? Porque estaban sobrios y podían diferenciar entre la calidad de lo que se les estaba dando. Después de varios días, cuando ya habían bebido bastante, seguramente no tenían esa capacidad de discernir lo que se les estaba dando. Entonces, por eso en las costumbres era común dar el buen vino al comienzo y el vino de más baja calidad al final. Pero en este caso ocurre lo contrario. El maestresala quedó, uy, pero ¿qué pasó aquí? Nos han dado el mejor vino al final. Y fue el vino que el Señor proveyó milagrosamente. Esas palabras, cuando ya han bebido mucho, no podemos malinterpretarlas o entenderlas como algunos
de que bebieron hasta emborracharse y se quedaron tirados en el suelo, porque la palabra no nos está diciendo eso por ningún lado. Y debemos de tener en cuenta que lo que aquí estamos escuchando era que el maestresala estaba haciendo un comentario de lo que ocurría generalmente en las bodas en aquellos días. Él estaba diciendo, la costumbre es esta. ¿Sí? Él no estaba describiendo lo que estaba pasando en ese momento en aquellas bodas. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? El maestresala estaba diciendo, la costumbre es esta. Pero él no estaba describiendo lo que estaba ocurriendo en ese momento. La palabra no nos dice por ningún lado que estaban borrachos ni que estaban tirados en el suelo. El pasaje no lo dice. Entonces mucho cuidado, ¿no? Porque también hablábamos, recuerdan que la Biblia por todas partes condena la embriaguez. En la palabra de Dios no hay contradicción. Y este hombre dice, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Estas palabras son un fuerte testimonio sobre la realidad y grandeza de este milagro. Podemos ver también algo con respecto a estas palabras, y es que el antiguo pacto que Dios había hecho con su pueblo era algo que no tenía gozo ninguno. Era un círculo tedioso de rituales y de ceremonias, y todo esto podía ser cambiado por un vino nuevo que alegrara y trayera verdadero gozo, la realidad en Cristo. Un nuevo pacto, un mejor pacto que el antiguo. Ahora, con respecto a nosotros, ¿qué podemos aplicar de esto? ¿Qué enseñanza podemos sacar para nuestras vidas? Generalmente el mundo nos ofrece las mejores cosas. ¿Cuándo? ¿Cuándo el mundo ofrece las mejores cosas? ¿Al comienzo o al final? Al comienzo. Lo que el mundo nos da siempre es mejor al comienzo, pero las cosas peores vienen al final. Al final de nuestras vidas es cuando se presenta la soledad, la enfermedad, el desánimo, la vejez, el dolor, la muerte. Sin embargo, en el Señor Jesucristo las cosas son invertidas. En Jesucristo las mejores cosas vienen al final. Primero la cruz, la carrera, la batalla, y luego el descanso, la corona y la gloria. En Jesucristo las cosas mejores siempre vienen al final. Por eso cuando algún día podamos decir, como dijo el apóstol, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, debemos entender que estamos cerca de lo mejor, que lo mejor está por venir. Versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Juan llama a este milagro como principio de señales. Fue el primer milagro obrado por el Señor. Entonces, ¿dónde quedan los milagros que nos muestran en las películas de Semana Santa? Cuando Jesús era un niño haciendo milagros. ¿Dónde los dejamos? No existe. No existe. Estas películas que nos muestran a Jesucristo haciendo milagros de pequeño van en contra de la Escritura, porque la Biblia nos dice que este
fue el primer milagro obrado por el Señor. Entonces, ¿dónde están los milagros del divino niño del 20 de julio? Seguramente en esta semana mucha gente corrió hacia ese sitio. ¿Existe el divino niño? ¿Existe el divino niño? ¿No? Sí, sí existe, no es que la gente vaya. Pero no es el Jesucristo bíblico, no es el Jesucristo que nos habla, nos muestra, nos enseña la palabra de Dios. Ese es un Cristo falso, un divino niño Jesús inventado por los hombres, un ídolo abominable que nos aparta del verdadero Jesucristo. Entonces mucho cuidado, porque Jesucristo no se quedó siendo un niño. La palabra de Dios nos dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Jesús no se quedó siendo un bebé. Jesucristo creció, murió en la cruz del Calvario, resucitó, vive para siempre y está a la diestra de la majestad en las alturas. Ese es el Cristo que nos muestra la palabra de Dios, no el muñeco por el que muchos van allá a pedir su milagrito. Mucho cuidado con eso, ¿no? Algo en lo que también podemos pensar es que Jesucristo no transformó las piedras en pan. ¿Recuerdan? Antes de iniciar su ministerio, ¿qué le ocurre al Señor? Es tentado. ¿Y quién le dice, convierte estas piedras en pan? Satanás. ¿Y el Señor lo hizo? El Señor Jesucristo estaba sujeto a la voluntad del Padre. Y Él no convirtió las piedras en pan, pero sí convirtió el agua en vino para manifestar su propia gloria. Ahora, algo interesante que también nos dice aquí el pasaje es que sus discípulos, que hasta ese momento eran Andrés, Juan, Pedro, Felipe y Natanael, dice que creyeron. ¿Será que antes no habían creído? ¿Qué creen? ¿Será que antes los discípulos del Señor no habían creído en Él? Sí, creo que sí. Sí habían creído, pero obviamente al ver lo que el Señor hace, ellos ¿qué ocurre en sus vidas? Ratifica esa creencia. Se refuerza, se fortalece la fe, ¿sí? Se afirman, dicen, verdaderamente estamos siguiendo al Mesías, al Hijo de Dios. Y termina el texto diciendo, manifestó su gloria. A través de este milagro, Jesús por primera vez reveló su glorioso y divino poder. Después de vivir en Nazaret, en el anonimato durante 30 años, ahora por primera vez corre el velo de su humanidad y deja ver su total poder y deidad. El primer milagro en los días de Moisés, ¿recuerdan? También hablábamos de esto en la clase anterior. ¿Cuál fue el primer milagro en los días de Moisés? Convertir el agua en sangre. El primer milagro en el ministerio público oficial del Señor Jesucristo es convertir el agua en vino. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo.